Buenas tardes, mi nombre es Liliana Hernández, yo soy licenciada en Lengua Castellana de la Universidad de Antioquia y magíster en Educación de la Universidad de Medellín. Hoy quiero compartir con ustedes el tema cómo mejorar la comprensión de lectura en los niños. Eh, Voy a darles ciertas estrategias muy sencillas para trabajar con ellos en casa. Entonces, vamos a iniciar contando por qué una charla sobre la comprensión de lectura. Aprender a leer y a escribir es un aprendizaje más importante que hacemos en el colegio. Eh, Todos sabemos que si yo no sé leer y escribir, por ejemplo, yo no puedo rendir en matemáticas. Sería imposible yo interpretar un problema para darle solución. Por eso se considera que la lectura y escritura es el conocimiento más importante. Solo entendiendo los niveles de comprensión de lectura podremos ayudar mejor a nuestros hijos. Si ustedes como padres de familia tienen muy claro qué es la comprensión de lectura, que tiene 3 niveles, va a ser mucho más fácil trabajar esto en casa con los hijos. La importancia de la lectura. A través de la lectura se pueden conseguir los siguientes beneficios. Mejora la expresión oral y escrita haciendo el lenguaje más fluido. Aumenta el vocabulario y mejora la ortografía. Mejora las relaciones humanas, enriqueciendo los contactos personales. Potencia la capacidad de pensar, la atención y la memoria. Aumenta el bagaje cultural, proporcionando información y conocimientos. Estimula y satisface la curiosidad. Estos son algunos puntos que les quería traer de por qué la importancia de la lectura. Como vemos, es algo demasiado importante para el desarrollo a nivel intelectual, el desarrollo social de los niños y niñas. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Vamos a mirar primero qué es la comprensión de lectura. La comprensión de lectura es la capacidad de entender lo que se lee. Es simple. Un niño o una niña tiene que saber dar cuenta de lo que está leyendo, de qué trata un texto. Para eso les traje un pequeño ejemplo. Es un fragmento de un cuento de los hermanos Grimm. Había una vez un viejo carpintero que quería impresionar al rey. Al no poseer una fortuna, le dijo al rey que su hija hilaba tan bien que podía convertir paja en oro. Después de escuchar esto, el rey convocó a la joven al palacio y la encerró en una habitación llena de paja. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿de qué trata el texto? O sea, trabajar la comprensión de lectura es simple. Yo le puedo ir leyendo al niño o a la niña y le voy haciendo preguntas sobre el texto para verificar que ellos efectivamente estén comprendiendo lo que están escuchando o lo que están leyendo. Como les decía ahorita, la comprensión de lectura tiene 3 niveles. Vamos a abordar el primer nivel, que es comprensión de lectura literal. Es el proceso que tiene como propósito extraer toda la información que el autor ha expresado de manera directa y explícita en un texto. ¿Esto qué quiere decir? Que la información yo la encuentro directamente en el texto, no me tengo que esforzar porque su misma palabra lo dice, son preguntas literales, o sea, textuales, ahí están. Vamos a ver 2 ejemplos. Ejemplo 1. Andrés se quedó dormido sobre el sofá, esperando a sus padres. Ellos estuvieron hasta las 2 de la madrugada en la fiesta de aniversario en la compañía donde laboran. Ahora vamos para la pregunta a nivel literal. ¿Dónde estuvieron los padres de Andrés? Como pueden ver, la respuesta a esta pregunta está directamente en el texto. Estuvieron en la fiesta de aniversario en la compañía donde laboran. Otra pregunta a nivel literal. ¿Dónde se quedó Andrés dormido? Ahí está la respuesta, sobre el sofá. ¿Hasta qué horas estuvieron los padres en la fiesta? Hasta las 2 de la madrugada. De eso se trata el nivel literal. Las preguntas, mejor dicho, las respuestas a las preguntas se encuentran directamente en el texto. Ahora vamos a un segundo ejemplo, pero esta vez con una imagen, porque la comprensión de lectura no solo se trabaja en texto, sino que también en la observación de imágenes. Entonces, yo le puedo dar una lámina al niño o a la niña, decirle que la observe y hacerle preguntas de ahí. Podemos observar esta lámina. Entonces, de ahí puedo hacerle preguntas tales como, ¿qué está haciendo el niño? Efectivamente, y vemos que está leyendo, ¿cierto? ¿De qué asignatura es el texto que está leyendo? El libro que tiene en la mano dice español. Son preguntas literales. El niño dentro de la imagen va a encontrar la respuesta. Ahora vamos para el segundo nivel de comprensión de lectura, que es el nivel inferencial. Es la fase en la cual el lector elabora suposiciones a partir de los datos que extrae del texto. En este nivel se buscan relaciones que van más allá de lo leído, explicando el texto más ampliamente.
Ese nivel se complica un poquito, porque ya las respuestas no están literales, ¿cierto? Ya el niño tiene que, como él mismo lo dice, hacer suposiciones, mirar qué me quiso decir el autor, qué me dejó por allá escondido entre líneas, interpretar qué me quiso decir. Y acá es muy común escuchar que nos dicen, ay, acá en Colombia le va muy mal en las pruebas externas, pero resulta que los niños, en su gran mayoría, se están quedando en el nivel literal, o sea, responden muy bien esas preguntas, pero cuando yo ya llevo a hacer inferencias, se les está dificultando. Entonces la idea es que desde casa se las trabajemos para irles desarrollando poco a poco este nivel de comprensión lectora. Acá vamos a ver 3 ejemplos muy sencillos. Ejemplo uno: los árboles estaban quemados, el paisaje era desolador y todavía se veía humo. Mire, en este texto corto hay ciertos indicios que me hacen pensar que pudo haber provocado la situación, ¿cierto? Obviamente, si se lee detenidamente, los árboles estaban quemados, el paisaje desolador y se veía humo. ¿Qué provocó la situación? La respuesta que yo espero que me den, un incendio. Yo esta actividad o esta la hice con mis estudiantes y me sorprendió mucho el nivel de inferencia que hicieron, porque muchos, sí, un incendio y empezaron a decir, eso fue que alguien dejó botellas tiradas, dejaron una lupa, alguien quemó basuras y salió quemando. O sea, ya los niños empiezan a hacer otro tipo de inferencias bastante interesantes. Entonces, a ellos es sino estimularles esto y se van a dar cuenta que los niños sí infieren, pero hay que enseñarlos a hacerlo. Segundo ejemplo, al ver lo sucio y rota que traía la ropa, su madre puso los brazos en jarra y lo miró seriamente. ¿Cómo se sentía la madre? Yo llegué a mi casa sucia, yo llego a mi casa con la ropa sucia y rota, mi mamá va a estar muy enojada o muy desilusionada porque no cuidó las cosas, ¿cierto? Mire, en el texto no dice directamente, no está directamente la respuesta, pero yo hago suposiciones a partir de la situación. Y el tercer ejemplo es la misma imagen que les traía en la comprensión de lectura a nivel literal. Entonces, aquí ya las respuestas no van a estar tan evidentes como estuvo en el nivel literal. Miremos, ¿por qué estará leyendo el niño? Entonces acá los niños tienen que ser un poquito más observadores. Está en una biblioteca, tiene libros a los lados y tiene un libro de español. Probablemente, y además tiene un lápiz en la oreja. Probablemente está haciendo una tarea, una consulta. Se está divirtiendo. Pues yo miro la expresión de la cara del niño. Yo veo que está feliz, está sonriendo, tiene una mirada que expresa felicidad. Sí, yo podría decir que se está divirtiendo, ¿cierto? Acá ya tenemos que ser un poco más observadores. Ahora vamos a pasar al último nivel, la lectura crítica. Este nivel es el deseado. Aquí docentes, padres de familia, quisiera que los estudiantes y los niños llegaran a este nivel de la lectura crítica. Es la lectura realizada de un modo analítico, es decir, que aparte de comprender, se tiene la capacidad de verificar aciertos, errores y el modo en que se presenta la información. ¿Esto qué quiere decir? Que acá los niños tienen la posibilidad o ya son capaces mejor de poner su propia postura, de decir qué le pareció y por qué, es decir, argumentar, de dar sus propios puntos de vista argumentando. Es muy frecuente uno preguntarle, ¿te gustó el texto? Sí. ¿Por qué? No, estaba bueno. ¿Pero por qué? Cuéntame. No, no sé, me pareció interesante. Entonces ahí uno ve que se les está dificultando o no tienen todavía este nivel de lectura crítica. Entonces, también lo podemos ir desarrollando haciéndole preguntas de diferentes textos. ¿Qué opinas? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Por qué? Que ellos empiecen a responder por qué, es decir, empezar a argumentar. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo que les traigo es del pastorcito mentiroso. No lo escribí acá porque pues obviamente es un texto un poco largo, pero más o menos les cuento. Era la historia de un pastorcito que se divertía haciéndole bromas a la gente del pueblo y siempre gritaba que lobo, la gente acudía a ayudarlo y lo encontraba muerto de la risa. Lo hizo por varias veces, pero un día llegó el lobo de verdad, él empezó a gritar y ya la gente del pueblo, como estaba cansada de las bromas, no acudió a su ayuda y el lobo se devoró todas sus ovejas. Entonces aquí ya vamos a hacer una lectura crítica, pero mirando más el comportamiento del pastorcito. Se le pueden hacer preguntas tales como, ¿crees que es correcta la actitud del pastor? ¿Por qué? En tu opinión,
¿cómo podría el pastor volver a ganarse la confianza del pueblo? ¿Tú le creerías a alguien muy mentiroso? ¿Por qué? Como se pueden dar cuenta, acá ya no les estoy haciendo ni preguntas a nivel literal, ni a nivel inferencial. Obvio, es importante siempre que trabajemos un texto hacérselas, ¿cierto? Aquí ya estoy haciendo preguntas más de lo que crees, si estuvo bien lo que pasó, por qué, o sea, hacer que los estudiantes tengan su propia postura frente al comportamiento del pastorcito, pero que me sepan, como les decía anteriormente, argumentar esas respuestas. Bueno, entonces, después de esta corta explicación de los 3 niveles de comprensión de lectura, también les quiero dar algunas recomendaciones de cómo podemos trabajar con ellos la comprensión de lectura en casa. Entonces, asociar la lectura con situaciones placenteras o situaciones reales es muy importante. Ven qué se parece esto a la vida cotidiana. Un ejemplo, Caperucita Roja. Eh, Sabemos que Caperucita desobedece a su mamá, le hace caso al lobo, entonces preguntarle, ve, ¿y tú en algún momento le has desobedecido a tu mamá o a tu papá? Sí, no. Ve, ¿y qué lobos podemos encontrar en nuestra sociedad? Obviamente ellos van a decir, hay gente que me quiera robar, gente que me quiera hacer daño, ¿cierto? Asociar la situación que acabo de leer con cosas que pueden suceder o que suceden en la vida real. Otro consejo es la manipulación de libros. Mire, es muy importante que los niños desde muy pequeños manipulen los libros, que ellos los conozcan, lo abran, lo miren, lo ojeen. Es importante. Por eso hay que proporcionárselos. Si no tienen en la casa, lo podemos llevar a las bibliotecas, a las librerías, donde ellos tengan esa posibilidad. El niño comienza a acercarse a la lectura, sobre todo cuando ve leer a los más próximos. Mire, si en la casa no leemos, nadie lee, es muy difícil que el niño también lea. Uno constantemente escucha a padres de familia quejándose, es que a mi hijo no le gusta leer. Y la pregunta que les hago es, ¿ustedes leen? No. Entonces yo no puedo esperar que mi hijo también lea. Hay que iniciar un hábito lector y nunca es tarde. Entonces, la invitación es, papás, mamás, docentes, a ser un ejemplo. Nosotros nos tenemos que convertir en un ejemplo para esos niños. Si queremos que ellos lean, ellos nos tienen que ver leyendo. Y qué mejor forma que leer juntos una historia y hablar sobre ella. Cuando yo leo con los niños, es muy fácil hacerles preguntas para ver si se acuerda de algo de los acontecimientos del cuento, cómo estaba vestido el personaje, cómo se llamaba, era de día, era de noche. Preguntas que me lleven a mirar que ellos sí están atentos y que están comprendiendo lo que están leyendo. Entonces, aquí podemos hacer en familia, a la hora del cuento, venga, nos sentamos a leer un cuento. Si no tengo, hay muchos en internet, pero la idea es que cojamos esto como un hábito. Ver con él un programa de televisión y preguntarle por los personajes, cómo se llamaban, qué cosas hacían. Hay muchos tipos de preguntas que yo le puedo hacer a ellos también a partir de un programa de televisión y la mayoría de los niños les encanta la televisión, entonces es una herramienta que también podemos aprovechar. Ya a modo de resumen, entonces lo que les expliqué fue qué era la comprensión de lectura, que sabemos que es entender lo que yo leo y que tiene 3 niveles. El nivel literal, que la información se encuentra explícita en el texto, es decir, que ahí la encuentro muy fácil, ahí está. La inferencial, la información se encuentra implícita en el texto. Ahí sí me toca pensar un poquito y sacar mis propias conclusiones. Y el crítico, la lectura se realiza de un modo analítico. Entonces, hasta acá vimos los 3 niveles de comprensión de lectura. Les di algunas estrategias de cómo trabajarlas en casa. Bueno, ¿y en dónde encuentro actividades de comprensión de lectura? Es que a mí me queda muy difícil hacerle preguntas o yo no soy capaz de elaborar preguntas de este tipo de nivel. En Internet hay muchas actividades. Si ustedes entran al buscador y buscan actividades de comprensión de lectura para niños, jóvenes, se van a dar cuenta que van a encontrar demasiadas. Y si los ponen también por niveles de comprensión de lectura, también las van a encontrar. Y en este momento el Ministerio de Educación Nacional también tiene habilitada la plataforma contenidosparaprender.colombiaaprende.edu.co. Allí hay muchas actividades, pero no solo de comprensión de lectura y de lengua castellana, sino de las diferentes áreas del conocimiento dirigida tanto a los docentes como a los estudiantes. También es una herramienta que podemos aprovechar en casa. Y la red de bibliotecas de la ciudad también está ofreciendo muchas actividades
y lo encontramos a través del Facebook, de Twitter, de las diferentes redes sociales. Eh, por ejemplo, yo envié un correo electrónico al correo casa de la literatura @bibliotecasmedellin.go.co diciendo que me interesaba recibir la lectura diaria y todos los días a mi correo electrónico me llega un cuento con su respectiva actividad. El cuento llega o en audio o en video. Es una actividad bastante interesante. Es decir, que no hay excusas para no trabajar este tema con los niños en casa, más en este momento que no podemos salir a ninguna parte. Bueno, muchísimas gracias por la atención y espero vernos en una próxima ocasión.